dos pleuras. ¿Cuáles? Una que reviste la pared, que es la pleura parietal. Y dicha pleura parietal se continúa con ¿qué? Visceral. Con la pleura visceral. Ahora, este detalle, fíjense, la pleura parietal se continúa con la pleura visceral. ¿A nivel de qué parte? Raíz del pulmón. Esta parte que ustedes ven acá se denomina raíz del pulmón. Por lo tanto, Sebastián, si en el examen te preguntan cuál es la estructura, ¿sí?, en la cual la pleura parietal se continúa con la pleura visceral, raíz del pulmón. Ahora, esto que es la pleura parietal va a tener porciones de acuerdo, ¿sí?, a la parte que está revistiendo. Acá, ¿sí?, es pleura parietal. Pero esta pleura parietal va a tener porciones. Una porción es la porción costal. Esto que ustedes ven es la porción costal. Si está por encima del diafragma, ¿qué porción será? Diafragmática. Diafragmática. Si está en relación con el mediastino, ¿qué porción será? Medio. Medial. Mediastínica. Ahora, nosotros habíamos dicho que mi punto de referencia para dividir lo que es tórax y cuello era la clavícula. ¿Sí? Esta, ¿sí?, está cerca del cuello. ¿Qué porción de la pleura será? Auricular. Porción cervical. Total, ¿cuántas porciones tiene la pleura parietal? 4. Una costal, una diafragmática, una mediastínica y una cervical. ¿Correcto? Ahora, fíjense acá. Si el alfiler va a estar en este punto es el punto de unión de qué? Porciones de lo que es la pleura parietal. Parietal y la ¿Sí? diafragmática. Ese punto de unión tiene nombre. Línea de reflexión. Gabriel, en el examen te van a preguntar, ¿qué es línea de reflexión? Punto de unión de lo que son porciones. Porciones de lo que es la pleura parietal. Ahora, hay una línea de reflexión costal. ¿Sí? Lo mismo acá. Voy a tener lo que es la pleura. ¿Qué pleura? Parietal. ¿Pero cuál de las porciones? Costal. ¿Cuál de las porciones será esta? Mediastina. Medias. ¿Correcto? Listo. Acá esa porción con esa porción se está uniendo. Sí. Sí. Eso se va a llamar línea De reflexión costal. de reflexión. Pero ojo, acá era línea de reflexión costal y acá se va a llamar línea de reflexión External. 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 ¿Sí? Y acá, punto de unión, sí. ¿Entre qué pleuras? ¿Entre qué porciones? Costal y cervical. Costal y Mediastina. mediastínica. ¿Correcto? Línea de reflexión Mediastina. vertebral. Mediastina. ¿Correcto? Ahora, acá, ¿qué línea encontramos? Línea de reflexión costal. Acá, ¿qué línea? Línea de reflexión vertebral. Y acá, ¿qué línea? Línea de reflexión external. ¿Correcto? ¿Qué es la costal? La línea de reflexión costal, el punto de unión de lo que es la porción costal con lo que es la porción diafragmática. ¿Por qué costal? Porque está en relación con la costilla. ¿Por qué diafragmática? Diafragma. ¿Por qué mediastínica? Mediastino. ¿Y por qué cervical? Porque está en relación con lo que es cuello. ¿Correcto? Ahora, este detalle jamás se olvida. Yo tengo lo que es la cavidad torácica. Y dicha cavidad torácica tiene lo que son los pulmones y el corazón. Los pulmones deberían estar solo dentro de la cavidad, ¿correcto? Pero no, el vértice del pulmón va a sobresalir. Sobresale. ¿Dónde sobresale?
¿A qué región? Cervical. A lo que es la región cervical, la región del cuello. ¿Cuánto va a sobresalir? 2 a 3 centímetros por encima de la clavícula. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una lesión acá, ¿se va a lesionar qué? Pulmón. Si yo tengo una lesión acá, ¿se va a lesionar? Pulmón. ¿Qué parte? Vértice. Es el vértice del pulmón el que sobresale. Fíjense, 2 a 3 centímetros por encima de qué? De la clavícula. Ahora, cuando un individuo, ¿sí?, tiene un accidente, pierde sangre. Y cuando pierde sangre, lo primero que tienen que hacer es parar la hemorragia, ¿no es cierto? Lo segundo que tienen que hacer es darle líquidos. Pero, para darle líquido, no van a escoger una vena delgadita. Tienen que escoger una vena grande. ¿Qué vena? La subclavia. ¿Qué es lo que van a hacer? Punto de referencia a la clavícula. La aguja. La técnica, eso lo van a aprender en técnica quirúrgica en tercer año. Pero, su punto de referencia es este nivel. Fíjense, la clavícula. Si la aguja la introducen demasiado profunda, ¿sí?, y no en el sentido correcto, ¿qué van a lesionar? Pulmón. Y ese detalle es importante. Este individuo puede morir, pero por la hemorragia. Pero si ustedes no toman las medidas adecuadas, va a morir. ¿Pero por qué? Porque le ha entrado aire. ¿Aire dónde? A la cavidad pleural. ¿Sí? A la cavidad pleural. ¿Y qué hemos dicho? Si le entra aire, pierde su función, su presión negativa y su tensión superficial. ¿Y ese individuo va a poder respirar? No. Ojo con eso. Es importante saber que el vértice del pulmón sobresale de lo que es la abertura superior del tórax. ¿Dónde sobresale? Al cuello. ¿Correcto? Listo. Sobresale al cuello y por eso que esta pleura se llama pleura cervical. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? No. Dime. Cuando usted habló de la cavidad torácica superior es positiva, habla de la torácica es positiva. No, la torácica es negativa, presión negativa, y la abdominal presión positiva. Sí, negativa y positiva. Abajo es positiva, saben cada expresión que es ¿no? Y arriba es negativa, los pulmones identificar Fijarse en la pared torácica. y abajo es negativa, quería que explicasse por qué un poco más. Abajo. ¿Por qué es positiva abajo? ¿Por qué? Porque no necesito que el intestino esté adherido a lo que es la pared abdominal. Por eso la presión es positiva. ¿Sí? Necesito un libre movimiento a nivel de lo que es la cavidad abdominal, en este caso la cavidad peritoneal. ¿Correcto? Por 6 centímetros. Ve a descansar 5 minutos se fue. Ve a descansar 5 minutos. La dele minha tela bem situada. Diámetro. Sim. Diámetro. ¿Sí? 1 centímetro. Então teria que ser uma agulha profunda. El diámetro acá de esta vena, ¿cuánto es? 0.4 milímetros. 0.4 centímetros o 4 milímetros. ¿Sí? Haré mediastina. ¿Mediastina, profe, o mediastima? Mediastina. Mediastino. Mediastínica. Tínica. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuántas porciones tengo? 4. ¿Cuántas líneas tengo? 3. ¿No es cierto? Costal, external y vertebral. ¿Correcto? ¿Cuántos recesos tengo? 2. 15 puntos a la persona que me diga qué es un receso. Ejemplo. Tranquilito, tranquilito. Si yo les pregunto, ¿qué es línea de reflexión? Es el punto de unión de lo que son la porción, ¿sí?, superior y porción inferior de lo que es la pleura parietal. En este caso, porción costal y porción diafragmática. ¿No es cierto? Punto de unión de las porciones de la pleura parietal. Eso es línea. ¿Correcto? Listo. 15 puntos a la persona que me diga qué es receso. Y levante la mano antes de responder. A ver, Daina, ¿qué es receso? ¿Otra persona? Receso. A ver, El espacio que está entre las líneas, por ejemplo, entre la línea de reflexión costal y la línea de reflexión. piensa bien, external. piensa bien. Está cerca.
Ah, Ya, los que están entre las... A ver, Sebastián. Es el espacio ¿Ya? en el que el pulmón se reduce, el problema de la presencia del espacio entre pleura parietal y visceral. Ahora, dice entre pleura parietal y visceral. Ese espacio ya tiene nombre. ¿Qué se llama? Cavidad pleural. Porque tú me estás diciendo el espacio este, ¿no es cierto? Entre parietal y visceral. Eso ya tiene nombre. Se llama cavidad pleural. ¿Y esa cavidad pleural tenía líquido? Sí. Líquido seroso pleural. ¿Quién produce eso? La misma pleura. ¿Por qué? Porque es tejido mesotelial. Eso jamás se olvide. Eso lo van a volver a repetir en patología, que es una materia que lo vas a llevar en tercer semestre. ¿Sí? Detalles importantes que decir. ¿Qué es receso? Esta partecita que ustedes ven acá se llama receso. ¿Pero qué será receso entonces? El espacio que queda entre el pulmón y el tórax de la Entre cavidad la- pleural. No, entre la... Ya, pero ahí está. Ya les he puesto. Entre una ¿verdad? línea, o sea, entre la pared de la pleura, digamos. A ver, no. Interno. Piensen. Y quien sepa, levante la mano. Alejandra, ordena tus ideas. Moisés, Giordani, Sebastián. Y levante la mano quien sepa. 15 puntos. A ver, Sebastián. La unión del pleura parietal. No, El porque ángulo. si estamos diciendo unión de las porciones de la pleura, eso es línea. Ese es el punto de unión. Eso es línea. Nadie quiere ganar 15 puntos. El espacio que hay entre la pleura de la porción costal, en este caso, y la porción diafragmal. Si línea de reflexión es el punto de unión, receso es el espacio entre dos porciones de la pleura. Giordani, ¿entre qué porciones? porción costal y diafragmática. ¿Sí? Y Sebastián ya se estaba acercando a un detalle importante. Si yo tengo ese mismo esquema, ¿sí? Con lo que es el diafragma tiene una estructura convexa en el cadáver. ¿Tiene esa forma? Sí. ¿No es cierto? Esto tiene un diámetro vertical. Esto es en la expiración. En la inspiración, ese diafragma se vuelve aplanado. ¿Qué ha sucedido? Se ha incrementado ¿qué diámetro? ¿Qué diámetro? Longitudinal. Otro sinónimo de longitudinal. Vertical. Ahora, para yo poder introducir aire, ¿sí? Y eso es pregunta de examen, necesito incrementar 3 diámetros. ¿Cuáles son los 3 diámetros? Anteroposterior, transversal y vertical. Y la pregunta de examen sigue como esta. ¿Cuál es la estructura que incrementa el diámetro vertical? Diafragma. ¿Cuál es la estructura que incrementa el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal? Costilla. Lo que son las articulaciones de la caja torácica. ¿Sí? Ojo, las articulaciones de la caja torácica y los músculos que mueven dicha articulación mueven lo que es un diámetro anteroposterior y un diámetro transversal. Y el diámetro vertical, ¿gracias a qué músculo? Diafragma. Ahora, ojo, si el diafragma desciende, ¿los pulmones se van a quedar o van a descender? Descender. Ahora, ¿a qué espacio van a descender? Al receso. Al receso. Ahora, porción costal, porción diafragmática. Punto de unión, ¿qué se llama? Línea de reflexión costal. ¿Y el espacio qué se llama? Receso. ¿Sí? Ayúdame. Imagínense que la mano de Abdi es el borde inferior de lo que es el pulmón, esta parte. ¿Sí? Borde inferior. Cuando introduce aire, ¿qué va a suceder con este borde inferior? Va a descender. ¿Correcto? Listo. El receso es un espacio virtual, vale decir cerrado, pero que se convierte en un espacio potencial. Introduce aire, saca aire. ¿Sí? Fíjense cómo el receso se vuelve espacio virtual y luego espacio potencial. ¿Para qué?
para que una parte del pulmón descienda. ¿Qué parte específica del pulmón? El borde inferior. Doctor, ¿cuerpo? Sí. Por lo tanto, el alfiler, Jordan, va a estar en el borde inferior y yo te voy a decir durante la inspiración dónde ingresa. Receso. ¿Qué es receso? Parietal. ¿Qué es receso? Costal. Costo diafragmático. Oh. Ahí está. Receso costo diafragmático. Y acá yo tengo otro receso. ¿Qué es el receso? Costo medias tínico. Y el receso costo medias tínico, ¿a qué estructura va a alojar? Al borde anterior del pulmón. ¿Correcto? Porque el pulmón se va a expandir en sentido antero-posterior, transversal y vertical. Vertical a este receso. Antero-posterior a este receso. Son detalles importantes. ¿Hasta ya entendí esta parte? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas porciones tiene la pleura parietal? 4. ¿Cuántas líneas? 3. ¿Cuántos recesos? 2. Claro. Lado derecho y lado izquierdo. ¿Cambie de nombre, pues? ¿Cambie de nombre, no? No, es el mismo. Acá tienes un receso costo diafragmático y acá tienes otro receso costo diafragmático. ¿Sí? Ahora, no debes rojo. Por debajo, ¿sí? En este caso, por debajo. Y en este caso, por fuera de la pleura, yo tengo un tejido. ¿Qué se llama ese tejido? Fascia subserosa. Fascia subserosa. ¿No es cierto? Pero la fascia subserosa acá tiene nombre y acá tiene nombre. ¿Acá qué nombre tendrá? Peritoneo. No, Torácica. Torácica. Endotelial. ¿Sí se acuerdan de la fascia endotorácica? Sí. Ahora, ojo, la pleura es membrana serosa. La fascia endotorácica, ojo, es fascia subserosa. En el examen de generalidades, podían poner esto o esto. Esto o esto. En el examen que van a dar ahora, le tienen que poner específicamente el nombre correcto. Vale decir, si el alfiler está acá, me tienes que poner porción costal de la pleura parietal. Ya no membrana serosa. ¿Sí? Y si está acá, fascia endotorácica. La fascia endotorácica se va a continuar a nivel del diafragma. ¿Y qué nombre va a recibir? Endobdominal. Mediastina. No. ¿Qué nombre va a recibir? Diafragma. Repete, profesor. La fascia endotorácica se continúa por encima del diafragma y recibe el nombre de fascia frénico-pleural. Por lo tanto, en el examen yo les puedo preguntar, la fascia frénico-pleural, ¿qué tipo de tejido es? Subserosa. Fascia subserosa. Ya, es fascia subserosa, pero ¿qué tipo de tejido? Pleura. Tejido pleural. Aerolar. Areolar. Listo. Superiormente se va a continuar. Sí. ¿Y qué nombre va a recibir? Membrana suprapleural. Entonces, la membrana suprapleural y la fascia frénico-pleural es la continuación superior e inferior de lo que es la fascia endotorácica. ¿Qué tipo de tejido es? Areolar. ¿Correcto? La porción cervical de la pleura parietal, ¿qué tipo de tejido es? Aerolar. Porción cervical de la pleura parietal. Conectivo. Endotorácica. ¿Quién sabe? La pleura es
¿Qué tipo de tejido es? Membrana serosa. Membrana serosa. Pero que te ¿Pero qué tejido? Subserosa es cerebral, más, ¿no? Serosa, cerebral. La fascia frenicopleural es de tejido aerolar. ¿Verdad? ¿Qué tipo de tejido es? No me acuerdo. Estoy echando casi, no me acuerdo. mesotelial. 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 ¿Por qué? Porque es membrana serosa. ¿Se acuerdan que la membrana serosa era tejido mesotelial? Sí. ¿Qué característica tenía el tejido mesotelial? Que producía líquido. Nada más se olviden eso del líquido. Mesotelial. Listo. Hasta ahí. Pónganse guantes. Vamos a identificar estos números estructurales en cada